método del primer CIPAS del curso. Entonces, en la presentación y muy atentos también los estudiantes para resolver pues todas las inquietudes que se van a desarrollar durante el proceso del CIPAS. Sí, señora, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a ir interactuando los dos con la doctora Katy en este CIPAS. Vamos a tocar como tal todo lo que es la temática de esta actividad número 2, con el fin de que ustedes tengan la claridad, no solo de los temas que estamos viendo, que son fundamentales en cuanto al comercio exterior, sino que pues, digamos que los dos están muy alineados a los negocios internacionales y cómo hacer una exportación o una importación, que son las otras actividades que vamos a ver más adelante. Así que si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, con mucho gusto la van haciendo en el transcurso de la presentación. La doctora Katy, ¿cómo es el tema, doctora, de la lista? Ellos tienen que... Antes de iniciar el CIPAS, se les recomienda a los estudiantes por la participación, ustedes saben que se le van a asignar 10 puntos, entonces para nosotros con el doctor Milton poder tener pues esa lista de asistencia, ustedes deben de inscribirse en el campus. En la parte del campus está la parte de interacción de los CIPAS, donde ustedes buscan el nombre del CIPAS, que es de Incomer, a nombre del doctor Milton, se inscriben y confirman la asistencia. Entonces, la idea es que ustedes ingresen al campus o que ya hayan hecho el proceso de inscripción, deben hacer el proceso de la asistencia. No sé si ustedes tengan alguna duda al respecto para dar inicio al CIPAS. O sea, lo importante es que ustedes participen. También se les va a tomar pues la lista de asistencia acá en Teams, pero lo importante es que también se inscriban en el campus. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud, pregunta al respecto para dar inicio al primer CIPAS. O si les compartimos en un momentico la pantalla, doctor Milton, para que ellos puedan también pues mirar cómo es el proceso. Si tienen alguna duda, se les explica rápido para que se inscriban en el campus del CIPAS. Tutora, muy buenas noches. Le habla Juan Córdoba. Buenas noches, Juan. La verdad sí tengo un poco de duda. Estoy aquí en el campus para el tema de la En el inscripción. campus. Perfecto, entonces si ya está en el campus donde ustedes se encuentran el nombre del curso, ahí hay un icono donde se explora la parte de interacción de los CIPAS. Yo aquí también estoy mirando. Viene comunidades de interacción y participación académica y social CIPAS. Tienen que buscar ese cuadrito. Comunidades de interacción y participación académica social CIPAS. Sí, sí, señora, aquí Buscan, Ahí estoy. estoy presentando yo buscan el la nombre de... pantalla. ¿Es esto? Ajá. Ya le miro, Doc. Sí, señor. No, más arribita, Doc. Donde está la Mm, parte de espacio. Mire, comunidades de interacción, CIPAS, más arribita, Doc. Hilton, ahí. Y ahí le van a dar encontrar CIPAS, donde está acá. mostrando el doctor Milton, le dan encontrar CIPAS. Ahí le dan clic. Buscan el periodo académico, que es el 1701, Este. que nos encontramos 1701. 1701. Ujú, este. Exacto, que es el periodo académico, la escuela que es Escuela de Ciencias Administrativas y Contables, buscan todas las zonas, el curso, dejan también el centro todos, ahí no pueden digitar, ahí Administración de Empresas, exacto, buscan el nombre del curso, ahí colocan todas las zonas, el nombre del curso, todas también, el nombre del curso, gestión de la importación, pueden digitar, gestión. Ahí sale, le dan gestión de la importación y exportación. Ese. Y buscan el nombre del nombre del CIPAS, que es el que nos dio el doctor Milton, que es Inconters IDF. IDFI. Acá les voy a compartir una pantalla del nombre del CIPAS y lo pueden tomar. Ahí aparece. Hoy Ahí 7 de aparece. septiembre. Y aquí dice me Eso. interesa y se Y le escribe, ¿no? dan me interesa, se inscriben, le dan aceptar
Ahí el sistema, le dan un momentico, ahí le dan, este es el vínculo, ahí va cargando. Está en proceso, se espera un momentico ajá. Le da nuevamente, doctor, baja un momentico y ahí da a confirmar. Ahí ya dice que ya está incluido como interesado en el CIPA. Ujú. Aquí Perfecto, está el link de conexión, copia. ¿no? Aunque ellos se Sí, los señor, compartimos este al señor. correo y entonces lo deben tener ahí. Sí. Siempre que vayan a ingresar a un CIPAS para tomar la lista de asistencia, deben hacer el proceso en todos los cursos ahora en adelante. Deben buscar la escuela, el curso, el periodo académico, buscar el tutor, quien va a dictar el CIPAS, el nombre del CIPAS. Ahí Doctora, le dan buenas clic en noches. interesado. Señora, Los puntos de la vez pasada sí no los incluyeron porque estaba viendo y no había ese es, llegado. no porque hasta ahora está en proceso la actividad tarea 2. Ustedes saben que la tarea 1 pues ya tuvo su calificación y fue ya la primera web después de haber calificado. Entonces los puntos de los que asistieron a la primera web pues se les asigna ahorita en la tarea 2. Entonces ya que haríamos inscrito, pues ya dice finalizar. Yo ya me inscribí, dice se ha incluido en el CIPA en su registro personal. Perfecto. Ah, ok, Ajá, muchas gracias. listo. Entonces está claro para todos, ¿cierto? Entonces Sí, damos para continuidad al todos. CIPAS. ¿Listo? Ujú. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla, me están escuchando bien. ¿No tan amables? ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Listo, entonces señor. vamos. Correcto, vamos a arrancar entonces. Les pido por favor apaguen los micrófonos, solamente los prenden en caso de que tengan alguna pregunta, duda o inquietud respecto a los temas que vamos a tratar en esta horita y un ratico más. Bueno, entonces aquí tenemos la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Ustedes saben que está la doctora Katy, que es la directora como tal del grupo de esta materia. La doctora Katy pues está asignada al centro de atención de Pamplona, ¿cierto? Y quienes habla, el profesor Mauricio Aguilar, yo estoy asignado aquí al centro de atención en Tunja, de tal manera que ustedes saben que los docentes pues estamos por todo el país, así que de cualquier parte del país podemos estar impartiendo la orientación, en este caso pues este CIPAS. Entonces recuerden que la doctora Katy es la directora del curso, cuenta con un tutor que soy yo, de tal manera que para cualquier inquietud, duda que ustedes tengan, pues con cualquiera de los dos pueden hacerlo, ¿listo? Bien. Y pues los demás temas que vamos a tocar esta noche. Entonces vamos adelante. Esta frase, ustedes conocen mucho al señor Albert Einstein, físico, que nos dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la que, la voluntad. De tal manera que ustedes saben que tanto el vapor, la electricidad y la energía son, por supuesto, elementos que generan fuerza en los vehículos, en los trenes, en cualquier medio de transporte o en cualquier medio electrónico y demás. Pero él dice una frase muy interesante y es que la voluntad es mayor que esos tipos de energía que conocemos. Y la voluntad es mayor porque usted como persona cuando quiere, desea, insiste o persiste en alguna situación de la vida, pues lo puede alcanzar. Y en este caso, ustedes que son estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la universidad más grande de Colombia, con aproximadamente 230.000 estudiantes y 100.000 colaboradores, pues deben tener claro que la voluntad, la persistencia que ustedes tengan para poder sacar adelante sus proyectos de vida en lo familiar, en lo personal, en lo profesional y en lo académico, pues depende mucho de esa motivación que ustedes tengan día a día y depende mucho de qué, de la voluntad con la que se levanten cada día a realizar las cosas. Y eso pasa con las personas. Todos los seres humanos tenemos voluntad de hacer o no hacer algo. Y por supuesto lo que tenemos que buscar es la voluntad de hacer las cosas para tratar de hacerlas de la mejor forma posible, con el fin de no solamente satisfacer nuestro ser,
nuestro individuo, nuestro espíritu, sino también si estamos en un contexto laboral, satisfacer las necesidades de aquella persona que de pronto es nuestro jefe, o de nuestros docentes, o de nuestros familiares, o pareja, bueno, etc. Así que para cualquier cosa, siempre la voluntad es la mejor fuerza motriz más importante que pueda existir en el mundo. ¿Listo? Bien. Entonces, para recordarles rápidamente el cronograma de actividades, acuérdense que nosotros estamos en este momento en la tarea 2, donde estamos identificando los Incoterms en la distribución física internacional, y estamos conceptualizando pues, lo que es el proceso de importación y exportación. Esta actividad que ustedes están desarrollando finaliza en 16 días, aproximadamente el 22 de marzo, perdón, el 22 de marzo. Así que, bueno, 21 de marzo, perdón, 21 de marzo. Así que nos quedan 16 días y es importante entonces que ustedes empiecen a desarrollar actividades porque revisando mis grupos veo que están un poco quedados, no han querido aún desarrollar las actividades y eso es preocupante. Seguramente con la profesora Katy pasa lo mismo porque se nos acumula mucho el trabajo y al final ustedes dejan todo para lo último. Ustedes saben que los últimos 3 días prácticamente nosotros no recibimos ni retroalimentamos pues sus aportes en el foro. ¿Por qué? Por el tema de tiempo, ¿verdad? Entonces les pedimos por favor que tengan cuidado con la entrega de los trabajos de forma oportuna. Ojalá antes, por lo menos a más tardar el 19, para poderles calificar, para poderles tener en cuenta la reglamentación y para que ustedes puedan subir su actividad sin ningún problema. ¿Listo? Entonces nos quedan 16 días. Hasta el 21 de marzo a las 23:55 va esta actividad. Bien, más adelante vamos a explicar entonces en qué consiste la actividad. Acuérdense que esta nos entrega 115 puntos y vamos a entregar, si no estoy mal, doctora, 10 puntos, ¿no? Por la participación aquí en el CIPAS. Entonces, eso le sirve porque si alguien saca 100 puntos, pues ya sabe que tiene 10 más, entonces son 110, que es una muy buena nota. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Bien. Vamos a empezar entonces con unas preguntas de contextualización y quiero que ustedes, como seguramente ustedes ya han venido leyendo el material, ya tienen algún conocimiento, si bien muy incipiente, pero por lo menos ya han venido leyendo algo de lo que se les dejó en la plataforma de material de estudio y seguramente lo que ustedes han tratado de investigar por fuera. Quisiera entonces hacerles esas preguntas y quisiera que por favor me respondieran. El que quiera participar, por supuesto, levanta la mano. La doctora Katy, que está por ahí viendo, de pronto ya me puede colaborar viendo quién va levantando la manito. Pues, por ejemplo, la primera Listo. pregunta, ¿cuál es su concepción de los Incoterms? Entonces, ¿quién se atreve a dar un pequeño concepto de qué son los Incoterms? ¿Qué piensa que son los Incoterms? ¿Nadie? ¿Será que le preguntamos a alguien? Va a tocar. Tengo que preguntarle a alguien. Ahí ya levantó alguien la manita. José Alejandro Vargas. A ver, José Alejandro. Buenas tardes, profe. Básicamente, los Incoterms es la sigla de International Commercial Terms, que en español significa los términos internacionales de comercio, comercialización. Entonces, establece las responsabilidades entre el proveedor y su cliente en términos de definir en las, digamos, si me admite el término, diferentes etapas desde la salida de la fábrica hasta que le llega al cliente del producto. Entonces, el fabricante le puede decir a su cliente, yo le entrego acá en la puerta de mi fábrica. Entonces, ese Incoterm se llama Ex-Works. Entonces, ¿qué significa? Que el cliente va a recoger su producto y él asume todo el riesgo del producto hasta que lo lleva hasta donde lo requiera. O sea, y como, abro un paréntesis, como es internacional, entonces hablamos desde la perspectiva de exportación de un producto y la otra tribuna es de la importación del producto. Entonces, fundamentalmente hace Muy referencia a las diferentes modalidades que se presentan en estos términos, ¿no? En términos de las obligaciones y las responsabilidades, el seguro, el flete,
Básicamente, sí. Bien, muchas gracias. Excelente. Vamos ahorita a verlo más profundamente, pero bien. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste la relación o cuál es la relación entre los Incoterms y la distribución física internacional? ¿Creen que existe alguna relación? ¿Otro estudiante que quiera participar? ¿Cuál creen ustedes que es la relación entre los Incoterms y la distribución física internacional? ¿A quién le preguntamos, doctora Katy? Ahorita levantó alguien la manita, pero no volvió y la bajó. Ah, Jenny. Démosle la palabra a Jenny que alzó la manita. Ah, Jenny. Buenas noches. ¿Me están escuchando en este momento? Perfecto. Hola. Sí, señora. Perfecto. Sí, me escuchan. Sí, señora. Yo pienso en la DFI es un sistema de transporte internacional, de logística internacional. Entonces, yo considero que la relación tiene que ver con los Incoterms porque esa logística o todo el sistema que se desarrolla en la logística para el transporte se debe regir por los Incoterms. En cierta forma, ellos ponen, digamos, ciertas condiciones para que puedan llegar a acuerdos y se establezca la distribución de la mercancía de un lugar a otro con los menores inconvenientes posibles y con la mayor claridad entre los dos entes que hacen parte de esa negociación. Perfecto. Sí, señora. Claro que sí. Y entonces nos preguntamos por qué es necesario entender estos conceptos. Su compañera ya nos dio la respuesta. Porque los dos tienen que estar alineados para poder llevar a cabo un negocio internacional, llámese exportación o llámese importación. Muy bien. Entonces, rápidamente la contextualización de lo que son los Incoterms. Como su compañero lo decía inicialmente, Incoterms significa International Commerce Terms, que son los términos internacionales de negociación o términos internacionales de comercio. Es exactamente lo mismo. Digamos que los Incoterms nacen por allá en el año 1930 y son originarios o creados mejor por la Cámara de Comercio Internacional. Sí, o sea, los Incoterms no son nuevos, tienen más de 100 años, prácticamente vamos para 100 años de existencia, así que siempre se han utilizado en lo que se conoce como comercio exterior, ¿no? Importación o exportación. Así que, como les indicaba, no son términos nuevos, son términos que ya vienen de vieja data, que se van actualizando cada 10 años. La última actualización que nosotros tenemos es la de 2020. Así que, básicamente, los Incoterms, como dice en esta diapositiva, nacieron en 1936. ¿Listo? Y digamos que los Incoterms tienen algo interesante y es que son un conjunto de reglas internacionales. Conjunto de reglas internacionales, ¿por qué reglas? Porque, bueno, digamos que no son de obligatorio cumplimiento. El hecho de que sean reglas no significa que sean de obligatorio cumplimiento. Simplemente que son unas líneas generales, ¿cierto? Una sugerencia que nos hace la Cámara de Comercio Internacional de cómo deberían ser los negocios internacionales para no tener ningún inconveniente al momento de usted, pues, llevar a cabo ese negocio con su contraparte, ¿verdad? Entonces, hablamos de exportador y hablamos de importador. Exportador es quien vende, importador es quien compra, ¿verdad? Si usted está en Colombia y quiere comprar una mercancía desde China, pues usted es el importador. ¿Y el exportador sería quién? Su proveedor que está en China, ¿verdad? Entonces, para eso se hicieron los términos de negociación internacional, para que tengamos un lenguaje común. Ese lenguaje común básicamente expresa los riesgos, los costos y las responsabilidades que cada una de las partes debe tener. De esa manera evitamos inconvenientes al momento de hacer un negocio internacional, ¿sí? Entonces, esas divergencias o diferencias que se puedan presentar, pues los Incoterms básicamente, digamos que no los aclaran y nos ayudan a hacer una herramienta, como ya les dije, no es una obligación, sino que simplemente son unas líneas generales que nos da a entender cómo podríamos hacer bien un negocio desde el punto de vista internacional, porque precisamente son términos de negociación internacional, o sea, negocios internacionales, ¿verdad? Entonces, de eso se tratan los Incoterms. Em, em, y, como lo dice esta diapositiva, son términos para acordar las responsabilidades de exportador e importador, como le venía indicando. Entonces, en un negocio internacional existen dos partes.
quien vende y quien compra. Quien vende es el exportador y quien compra es el importador, ¿cierto? Y vemos unos elementos fundamentales acá, que son los costos que se asume y que asume cada una de las partes. Ya los vamos a ver ahorita cuando estemos viendo los Incoterms. Las responsabilidades que asume cada una de las partes y, por supuesto, los riesgos y el contrato internacional. O sea, vemos que el contrato internacional aquí cumple una función fundamental porque el contrato internacional es básicamente ese documento que justifica, ¿cierto? El contrato internacional que estamos haciendo. Es como el soporte general de las responsabilidades que estamos asumiendo frente a un vendedor o frente a un comprador desde el punto de vista internacional. Por eso es que es muy importante siempre que usted, cuando hace un negocio internacional, tenga un contrato en donde definan los precios, el precio del producto, el Incoterm, la responsabilidad de los costos, si el producto tiene que venir en un empaque de una manera, si el producto tiene que traer unas etiquetas de una manera, porque pues, para que usted haga una importación a un país tiene que tener mucha claridad acerca de las diversas, digámoslo, permisos o avales, ¿cierto? Que se requiera para que el producto pueda ingresar a un país. Usted cuando hace una importación no la hace porque de pronto le pareció interesante y le gustó, y digamos, lo puede hacer, pero pues debe tener en cuenta una reglamentación que existe en cada país, una normatividad. Y esa normatividad pues se debe respetar porque si no respeta la normatividad, pues va a tener inconvenientes al momento de hacer la importación a Colombia. Por ejemplo, que usted va a traer, eh, no sé, traer animales para una feria, va a traer caballos, ¿cierto? Entonces va a importar caballos porque hay una feria en cualquier parte del país de Colombia y usted los quiere exhibir, ¿verdad? Entonces, para que usted los pueda traer a Colombia, necesita tener o cumplir con una norma que le indica el ICA, ¿cierto? Y es que el animal debe venir sano, sin problemas, sin enfermedades, ¿verdad? Y para eso entonces tiene que cumplir con una cuarentena, presentar documentos de que está vacunado, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas pues hay que tenerlas muy en cuenta, ¿verdad? La importación se puede hacer, en Colombia se puede hacer prácticamente el 95% de las importaciones que llegan a Colombia son de libre importación. Hay otras que son con una licencia previa, que es más complejo, y hay otras que son de prohibida importación. Pero eso lo vamos a ver cuando estamos viendo el tema de importaciones. Entonces, es eso, que tengamos muy claro cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes. Y entonces los Incoterms se caracterizan por estos 6 elementos, el alcance del precio. Cuando nos referimos al alcance del precio, básicamente lo que yo quiero significar con esto es que cuando usted hace un negocio internacional, pues básicamente usted debe tener claro eh, cuál es el precio que usted va a pagar por ese producto. Y ese precio depende de si usted quiere que su producto se lo traigan a la puerta de su fábrica o si usted quiere recoger su producto en el puerto de destino o si usted quiere recoger su producto en el puerto de origen o si usted quiere recoger su producto en la fábrica de quien se lo está vendiendo. Es decir, el alcance del precio depende del Incoterm que usted haya negociado. ¿Sí? Yo puedo traer, por ejemplo, un contenedor lleno de arena para gatos desde China y lo puedo traer con precio FOB. Ya vamos a ver qué significa el precio FOB. Pero es distinto si lo traigo con precio CIF, porque si lo traigo con precio CIF, pues yo como importador tengo que asumir los costos de el transporte internacional, es decir, del buque, y así adicional el seguro. Así que al precio FOB que me da el fabricante, yo tengo que sumarle más o menos $2.000 que vale un contenedor de 20 pies, desde, incluido el seguro, desde, por ejemplo, Dalian en China hasta Buenaventura en Colombia, ¿verdad? Entonces, eso es el tema del alcance del precio. En segundo lugar, ¿en qué momento y dónde se produce la transferencia del riesgo? Entonces, si seguimos con el ejemplo del contenedor con arena para gatos, pues resulta que si yo lo contrato FOB, entonces el riesgo se transfiere en el momento en que la mercancía está puesta en el buque en Dalian, China, y a partir de allí la responsabilidad o el riesgo lo asumo yo. De tal manera que si llega a pasar algo con la mercancía, pues quien va a, de alguna manera, tener esa situación de pérdida de la mercancía voy a ser yo, ¿cierto? Si de pronto yo lo compro CIF Buenaventura, entonces quien va a tener el riesgo en el transporte internacional, que digamos que en este caso va a ser por barco, por buque, pues va a ser el exportador,
es decir, mi proveedor en China, porque él va a tener que asumir el transporte internacional que le puede generar de pronto alguna problemática en el camino y pues tendría él que pagar entonces o asumir los riesgos de esa carga, ¿verdad? En tercer lugar, el lugar de entrega de la mercancía. Entonces aquí asumimos que cuando los Incoterm aclaramos en dónde se entrega la mercancía. Si es un export, entonces la mercancía, y seguimos con el ejemplo de la arena de gatos desde China, pues entonces si yo importo export, entonces yo tendría que asumir todos los riesgos, costos y responsabilidades desde la fábrica de la arena para gatos allá en China, ¿sí? En adelante yo asumo todo. Pero si yo lo compro, por ejemplo, DDP, que es en la puerta de mi bodega aquí en Colombia, entonces quien asume, en este caso, el lugar de entrega sería ¿dónde? Pues diga, pongamos una ciudad, Bogotá. Entonces el lugar de entrega sería Bogotá, ¿sí? También en los Incoterm podemos nosotros identificar con claridad el lugar de entrega de la mercancía. Asimismo, como cuarto punto, tenemos quién contrata y paga el transporte. ¿Depende de qué? Del Incoterm. ¿Qué es un Incoterm POP? Pues mi exportador, mi proveedor allá en China paga hasta el puerto de Dalian, ya sea en tren, ya sea en tractocamión, ya sea por río, ¿verdad? Él paga el transporte hasta el puerto y en adelante, como es contrato FOB, que significa Free on Board o libre a bordo, lo pago yo. Yo pago el transporte internacional desde Dalian hasta Buenaventura y pago el transporte desde Buenaventura hacia la ciudad de Bogotá, ¿verdad? En caso contrario, si fuera un CIF, por ejemplo, entonces quien paga como tal el precio del flete, pues sería el señor importador, perdón, el señor exportador. Si lo negociamos CIF, puesto en Buenaventura, pues el exportador tiene que pagar el flete internacional, ¿verdad? Bien. Quinto, ¿quién contrata y paga el seguro? De igual manera, hay unos Incoterms. Digamos que el seguro no es obligatorio, sin embargo, sí es bueno tenerlo porque nos permite asegurar la mercancía en caso de que hayan daños, pérdidas. Ustedes saben que en aguas profundas el mar es muy fuerte y hay casos en donde contenedores, barcos completos llenos de contenedores, los llamados portacontenedores, pues pierden el rumbo o simplemente tienen accidentes, catástrofes y se pierde la mitad de la mercancía. Entonces hay que contratar el seguro, ¿verdad? O puede ser que su mercancía haya llegado de buena manera a Buenaventura, pero de Buenaventura para Bogotá usted tuvo un percance, un accidente, se accidentó el tractocamión, bueno, lo que sea, y pues pudo perder su mercancía. Entonces sí, siempre es importante tener un seguro que ampare la mercancía. ¿Listo? Seguro puede estar costando unos 50, $100 más o menos, dependiendo de la mercancía. Y 6.6, ¿qué documentos tramita cada parte y su costo? Es importante aquí el tema de los documentos. ¿Por qué? Porque cuando usted va a hacer la importación requiere presentar en la aduana, en este caso la aduana en Colombia, ¿quién es? La DIAN. La DIAN es la que se encarga de todo el tema aduanero, no solamente de los impuestos, sino también de las aduanas. Y es importante entonces que usted tenga claridad de los documentos que requiere, porque la DIAN le va a solicitar esos documentos para poder hacer el levante de la mercancía. ¿El levante de la mercancía qué es? Usted tiene su mercancía a libre disposición para utilizar en lo que usted lo desee. ¿Listo? Y los documentos que más se utilizan normalmente son el documento de transporte, que es diferente para cada medio de transporte, la factura comercial, la lista de empaque y la declaración de importación. Esos son los documentos más importantes o más relevantes en cualquier importación o cualquier contrato de exportación también. Para exportación, pues simplemente la declaración de exportación y el certificado de embarque, así como la factura y la lista de empaque. Son los documentos que más se utilizan en esta materia. ¿Listo? Bien. Esos son los 6 elementos fundamentales de los 5 que debemos tener muy en cuenta y muy claros en cuanto a su funcionalidad y su importancia. Bien. Estos son los que, recuerden que estos Incoterms se actualizan cada 10 años. En este momento tenemos 11 Incoterms. La última actualización fue en el año 2020, así que la siguiente será en el año 2030, en 6 años. Y es importante aquí que tengamos en cuenta que en la parte izquierda de la pantalla están viendo unos que dicen para transporte multimodal. ¿Qué significa transporte multimodal? Que usted puede contratar todo tipo de transporte. Les pongo un ejemplo. Sigamos con el ejemplo de la arena para gatos. Hay una población cercana a Dalian, se llama, bueno, no recuerdo en este momento el nombre. Digamos que Dalian es el puerto, ¿verdad? Pero como a unos 200 kilómetros está la fábrica
de la arena para gatos. Pues, en esa fábrica, ellos dicen, vamos a enviar la mercancía por tren para que llegue hasta Dalian, ¿verdad? Bien. Y de Dalian hacia Buenaventura, pues vamos a utilizar otro medio de transporte, que en este caso pues sería, digamos, marítimo, ¿cierto? Entonces, normalmente el transporte multimodal es eso. Usted contrata varios medios de transporte. Por ejemplo, entonces usted va a llevar, no sé, unos zapatos importados desde Estados Unidos, desde Miami. Digamos que en Miami usted un tramo lo hace por tren, otro tramo lo hace aéreo, llega al aeropuerto de Miami y lo trae hacia Bogotá. Entonces, está utilizando varios tipos de transporte. Eso se llama multimodal, ¿verdad? Multi, de muchos o de varios. Y en la parte derecha tenemos los que solamente son excepcionales para el transporte marítimo. Entonces, siempre que usted le hable en un FAS, un FOB, un CFR o un CIF, se está tratando de transporte marítimo. O sea, usted, por ejemplo, no puede decir, voy a contratarle un FOB Bogotá. ¿Sería que si estamos diciendo bien un FOB Bogotá? Pues no, porque es que resulta que FOB es marítimo y en Bogotá no hay un puerto, sino hay un aeropuerto, ¿cierto? Pero si yo digo un FOB Cartagena, un FOB Barranquilla, un FOB Buenaventura, pues ahí sí estamos hablando de que es en un puerto y pues está bien dicho en Incotar. Pues hay que tratar de tener como claridad en este tema, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, un DAP sería DAP Bogotá, o sea, entregado en un lugar. ¿Qué lugar? En el aeropuerto de Bogotá. ¿Listo? O SIP Bogotá. Se paga el transporte y el seguro internacional hasta Bogotá, ¿verdad? Bien, para que tengan, digamos, esa claridad. Entonces, en la parte derecha los multimodal y en la parte derecha los que son de transporte marítimo 100%, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos los Incoterms. Digamos que hay algo importante que ustedes deben saber es que miren los colores. Si se dan cuenta que, por ejemplo, aquí un color como fucsia, este F y estos otros dos que también son F, tienen otro color naranja. Estos moraditos empiezan por C y estos dos también empiezan por C y estos que están acá empiezan por D. Eso tiene una explicación. La vamos a ver a continuación. Los que están con, digamos que existen 4 categorías o 4 tipos de Incoterm. Como ustedes lo pueden ver aquí atrás. Los C, los F, los C y los D. ¿Sí? Y tiene una explicación. Los términos C son en donde el vendedor tiene la menor responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo recogen en la bodega del vendedor. Entonces, estamos hablando de la bodega de quien lo vende. O sea, su responsabilidad es simplemente cargar, ni siquiera cargar, dejar la mercancía lista, empacada, ¿verdad? En cajas, en bolsas, en frascos, en botellas, en galones, bueno, lo que sea, lista para que la suba, ¿quién? El comprador. El comprador llega con su camioncito, con su tractomula a las bodegas del señor exportador y sube la mercancía y se fue. Le pagaron al señor y se fue. ¿Eso qué significa? Que la menor responsabilidad, los costos y los riesgos la tiene el exportador, en tanto que el importador tiene la mayor cantidad de riesgos, costos y responsabilidades, ¿verdad? Listo. Entonces, los términos C significan básicamente que son en fábrica. Esa es la explicación, en fábrica. Ahora bien, los términos F. Los términos F ya tienen un poquito más de responsabilidad porque estamos hablando de que se entrega la mercancía en un lugar acordado fuera de la fábrica del exportador o del vendedor y pueden ser en un aeropuerto, en un puerto, en una frontera, ¿cierto? En otra ciudad. Por ejemplo, yo estoy en Tunja, pero yo puedo negociar un FSA Bogotá. Entonces, mi comprador viene hasta la zona franca de Bogotá y me recoge la mercancía. Y él ahí en adelante mirará qué hace con su mercancía, ¿verdad? Y lo mismo pasa con FAS y FOB, pues que ya son de términos marítimos. Entonces, aquí ya digamos que hay un poquito más de responsabilidad porque estamos hablando de que la mercancía se va a entregar en un sitio acordado en el país de origen. ¿Listo? País de origen. Si seguimos con el ejemplo de la importación desde China, entonces estamos hablando que me entregarían a mí la mercancía. En el anterior me entregarían la mercancía donde se hace la arena para gatos, los términos E, y en los términos F me entregarían la mercancía en un puerto, en un aeropuerto o en una zona franca cerca al puerto para yo poderla llevar luego al puerto o al aeropuerto, ¿verdad? Pero me la entregan allá en China, en alguna parte de China. ¿Listo? Bien.
Los siguientes ya se caracterizan porque llevan un poco más de responsabilidad. Y si seguimos con el ejemplo entonces de la arena para gatos desde China, ya no me la entregarían en China, sino que ya me la entregan en Buenaventura. Porque resulta que aquí ya hemos asumido los costos internacionales de transporte y de seguros. Así que en este caso la responsabilidad de quien está exportando es mucho más alta porque tiene que asumir unos costos y unos seguros, pues digamos costos en cuanto a qué, en cuanto a manipulación de la mercancía en los aeropuertos o en los puertos, tanto de subida como de bajada, y tiene que asumir un costo muy alto, normalmente que se presenta que es el transporte internacional, que por supuesto si es marítimo es mucho más barato, si es aéreo es mucho más costoso. Obviamente el aéreo ustedes saben que es más rápido, sin embargo el marítimo es mucho más económico y también es, digamos, seguro. Bueno, el más seguro de todos los transportes es realmente es el aéreo, ¿no? Entonces, en este caso el exportador ya asume un poco más de responsabilidad porque tiene que llevar la mercancía ¿hacia dónde? Hacia el país de destino. Entonces vamos por partes. Aquí es en la bodega del exportador, los términos F es en el país de origen y los términos C en el país de destino. Y finalmente vamos con los términos D, que son los que más responsabilidad, costos y riesgos asume el importador. ¿Por qué? Porque aquí los términos D, hablamos de que son los Incoterm que van a la bodega, ¿sí?, del importador. O sea, si seguimos con el ejemplo de la arena para gatos desde China, entonces sería el momento en que yo traigo la mercancía y lo ubico. Digamos que la mercancía viene para Bogotá desde Buenaventura, la puedo ubicar en una zona, en la zona franca en Bogotá, me la entregan a mí, ¿no? Es decir, el señor exportador desde China me la entrega en la zona franca en Bogotá, me la puede entregar en mi bodega o me la puede entregar, digamos que venga para Tunja en Bogotá y yo me encargo de traerla desde Bogotá hacia Tunja. Si ustedes se dan cuenta, entonces ya es un término mucho más eh, complejo en cuanto a responsabilidades, costos y riesgos, porque prácticamente el quien exporta la mercancía asume casi que toda la cadena logística. ¿Listo? Eh, para de pronto ejemplificar un poquito más este tema, por aquí tengo estos Incoterms. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, me comentan. Sí, ahí Sí, se está viendo. confirmado. Entonces miren que aquí tenemos en estos gráficos, vemos cómo el ex-work, mírenlo acá, el primero que hablábamos, ex-work, que significa en fábrica. Miren lo que ocurre. El vendedor, y aquí abajo tenemos unas convenciones. Voy a explicar unos cuantos solamente para que ustedes los, digamos, los más utilizados. Realmente los que más se utilizan en comercio internacional son FOB y CIF. ¿De qué depende utilizar FOB y CIF? Digamos que normalmente uno utiliza FOB, ¿verdad? Para importar, porque a veces usted puede conseguir una muy buena tarifa. O sea, yo puedo conseguir una muy buena tarifa de transporte, mejor que la que me están dando en ese momento en China. En ese momento, por ejemplo, la tarifa desde el puerto de Ningbo o de Dalian en China hacia Buenaventura está en $2.000, incluido el seguro. Aquí estamos hablando de que más o menos son 8 millones de pesos. Pero puede ser que yo la consiga con un transportista aquí en Colombia, de pronto un poco más barata, 500.000, 1.000.000 de pesos por debajo, que al final pues me va a servir porque voy a ser más competitivo en cuanto a costo unitario, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, aquí vemos que esto significa la línea oscura, costo, la línea más de mediano, no tan oscura, riesgo, y la más clarita, seguro. ¿Listo? Entonces miren que aquí por ejemplo, en el X-Work, prácticamente el vendedor está asumiendo muy poco, solamente entrega la mercancía y quien asume de ahí en adelante tanto el riesgo como el costo, como el seguro, es quien está comprando, es decir, quien está importando la mercancía. Miren, la parte blanca, todo lo que tiene que hacer el importador. Entonces, miren, transporte en el país de origen, tiene que hacer toda la carga de la mercancía, ya sea en avión o en el buque, tiene que pagar el flete internacional y seguro internacional, tiene que hacer los trámites de aduanas en el país de destino y tiene que llevarlo hacia dónde, hacia su fábrica. Entonces miren que es bien complejo el tema de un export. En tanto que, por ejemplo, si miramos un CIF, digamos un CIF, bueno, un FOB, miren que el FOB aquí prácticamente hace una parte del trabajo del señor que exporta. ¿Qué trabajo hace? Pues llevar la mercancía hasta el puerto. Miren. Eso es un puerto o aeropuerto. Entonces, en FOB, básicamente, quien exporta, ¿qué hace? Pues lleva la mercancía hasta el puerto. ¿Puerto de qué? ¿De destino o de origen? De origen. Hasta el puerto de origen. De tal manera que cuando la mercancía está en el puerto de origen,
a partir de allí, la responsabilidad de los costos y los riesgos los asume quien está importando la mercancía. Entonces miren que aquí ya está un poquito más equilibrada la carga. Aquí el vendedor hacia está por acá y en adelante el comprador es quien genera toda la cadena logística. Y si miramos un CIF que se parece mucho a un CFR, lo que pasa es que la diferencia entre el CFR y el CIF básicamente, estos son marítimos, ¿no? La diferencia entre el CIF y CFR es que básicamente aquí se paga un seguro que ampara la mercancía, ¿verdad? ¿A favor de quién? De el comprador. Entonces, el CIF básicamente es que usted lleva la mercancía hasta el país de destino, hasta el puerto, pero en CFR usted no paga seguro de mercancía, en tanto que en el CIF sí paga el seguro de mercancía de transporte principal. El transporte principal es el transporte internacional, ¿listo? Pues miren que aquí digamos, un poco más ejemplificante este tema. Por ejemplo, miremos un DDP. Un DDP lo que hace es que prácticamente quien está vendiendo hace todo el proceso logístico, mire, todo. Como un DAP. Un DAP también hace todo, casi que todo el proceso logístico, lo lleva hasta donde está el comprador. ¿Ven? Entonces, esa es la diferencia entre los diversos Incoterms y por eso es que hay que tener muy claro en qué consiste cada uno para poder determinar con exactitud cuáles son los costos, los riesgos y las responsabilidades de cada una de las partes pues, que intervienen en un negocio internacional, ¿vale? Hasta aquí el tema de los Incoterms. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud para pasar al Doctor, tema de la distribución física internacional? una inquietud. En ese DDP es donde entonces, en el caso que estabas ejemplificando del coste de transporte, ahí es donde tocaría pagar los $2.000, ¿cierto? En DDP hay que pagar los $2.000, pero también hay que pagar costos de transporte interno. Ah, sí, sí, claro, porque ya Y hay que pasa pagar el ingreso al país, las aduanas. Entonces, ya, ya. normalmente en CIF, por ejemplo, si yo negocio CIF desde China, desde Dalian o desde Ningbo hacia Buenaventura, yo tendría que en CIF, el vendedor, bueno, el vendedor allá en China tendría que pagar em, el transporte en el país de destino, de origen, o sea, China, ¿cierto? O sea, internamente tendría que pagar el transporte internacional, que en este caso, como es marítimo, pues tiene que pagar los $2.000 con el seguro que ampara la mercancía desde Ningbo o desde Dalian hasta Buenaventura. Y cuando la mercancía esté en Buenaventura, yo me encargo de recibirla, de hacer el proceso de importación, pagar los aranceles, el IVA y traer la mercancía hacia la ciudad, pues en este caso pongamos como ejemplo Tunja. Entonces yo la traería hasta Tunja, desde Buenaventura hasta Tunja. ¿Qué costeo yo? Pues los gastos de transporte desde Buenaventura hasta Tunja, la manipulación de la mercancía en el puerto de Buenaventura, es decir, la manipulación es bajar la mercancía de el buque, digamos, el contenedor del buque y ponerlo en el contenedor, el almacenamiento del contenedor en Buenaventura mientras que hago todo el proceso de desaduanamiento. El proceso de desaduanamiento básicamente consiste en que yo debo cumplir con una serie de documentación que le debo presentar a la DIAN, pagar los impuestos, el arancel, en este caso puede ser el IVA. No, esta arena para gatos solamente paga IVA, no paga arancel. Eh, y una vez la DIAN me dé el permiso de levantar la mercancía, la puedo subir a la tractomula o el camión me lo trae hasta la ciudad de Tunja y yo tengo que pagar el flete al señor que me trae la mercancía, pero también tengo que pagar a los señores que van a descargar los bultos de arena para gatos en mi bodega, ¿cierto? Y luego tengo que pagar nuevamente la devolución de ese contenedor que puede ser a Bogotá, porque el contenedor pues no se puede quedar en mis manos, es decir, el contenedor le pertenece a la naviera y la naviera cobra por la utilización del contenedor, pero ese contenedor se tiene que devolver. O bien puede ser al puerto de Buenaventura o bien puede ser a un patio de contenedores que tengan en Bogotá, ¿verdad? En eso, más o menos es lo que se podría asumir como costos en este caso. Pero si usted lo hace con DAP, pues básicamente mi vendedor en China me va a hacer todo el proceso y yo solamente lo que voy a hacer es recibir la mercancía y pagar solamente, digamos, el descargue de la mercancía en mi bodega, no más, porque el vendedor en China va a hacer toda la cadena logística hasta que el camión llegue a la puerta de mi bodega. Y allí yo pago simplemente a las personas que me van a descargar la mercancía y ya. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Ya entiende uno por qué ve en ocasiones, por lo menos vía Buenaventura, muchos camiones que van con container vacíos. Exacto. Ese es un tema que ocurre y bueno, pues
A veces es mejor dejarlos o sea, a veces por eso es mejor contratar una empresa que tenga patio de contenedores en Bogotá para que yo, digamos, el costo de devolución del contenedor vacío, pues me lo cobran a mí como importador, pues no lo pague yo, o bueno, si lo pago sea un costo más bajo, entonces que me lo lleven a Bogotá. Y ahí ya la empresa mirará qué hace, pues seguramente la empresa de contenedores lo que hace es que te lo alquila a otro empresario que quiera hacer una exportación desde Bogotá hasta Cartagena o hacia Santa Marta o hacia mismo Buenaventura, ¿cierto? Es eso. Entonces hay que tener en cuenta todos esos elementos cuando se Gracias. está haciendo un costeo de una importación o una exportación, ¿verdad? Bien. Eso en cuanto a los Incoterms. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Yo sé que de pronto es un tema un poco complejo, un poco difícil de entender, pero pues la idea es que ustedes también tengan la posibilidad de leer los documentos, de interiorizar estos elementos, estos Incoterms, para que los puedan explicar muy bien en el video. ¿Listo? ¿Hasta ahí Profe, vamos yo tengo una claro? pregunta. Señor. Es claro que los Incoterms es para importación y exportación, pero digamos que dentro del mercado local es correcto aplicarlos. Es decir, digamos que es un hábito que cuando uno provee a una industria, ellos le dicen, dígame qué Incoterm aplica. Entonces, ¿es correcto aplicar el DDP, por ejemplo? O sea, si es Lo un que pasa, cliente local o no, existe un Incoterm solamente para el mercado doméstico, por ejemplo. no, los Incoterms por eso se llaman términos de negociación internacional, porque asumimos que son para negocios internacionales, o sea, una exportación o una importación, ¿verdad? Y entonces, localmente existe una normativa o no existe. Pues localmente usted simplemente contrata, usted compra la mercancía en, no sé, digamos que usted compró la mercancía en la zona franca, ¿cómo se llama? En Cartagena, en una zona franca, se me da en este momento el nombre, eh, o en el mismo Barranquilla, ¿cierto? Zona franca. Usted la compró allá, pero usted sabe que tiene que pagarle al señor de zona franca o a la empresa que le está vendiendo una plata por la compra de la mercancía, pero digamos que usted ahí negocia con el hombre, bueno, ¿me la trae hasta Bogotá o pago yo el flete o cómo hacemos? O sea, ya viene el tema de negociar entre las dos partes si le sale a usted mejor que le contraten de pronto el camión para que le traiga la mercancía a Bogotá o usted lo contrata, bueno, etcétera. Pero como tal que existan términos de negociación, tal como estos que estamos viendo para negocios locales, no existen. Ya es un tema más de sentarse y hacer un contrato de compraventa y dejar muy claro pues, el negocio que se va a llevar como tal. Pero para digamos, responderle así específicamente este tipo de términos de negociación a nivel nacional, no hay. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los 5T? Porque vamos a pasar al tema de la distribución física Doctor, internacional. sí, tutor, yo tengo una duda. Señora, Digamos, para el caso de uno, o sea, ahí estamos hablando de compras grandes. ¿Aplica eso mismo cuando uno hace una compra ahora por internet, en una plataforma en otro país, o automáticamente la empresa como tal asume todo eso, ya. trámites para traerle uno la mercancía hasta la casa? Pues, digamos, en caso de que Pues entre uno o eso, dos artículos. eso depende. Por ejemplo, si usted va a importar a Colombia, bueno, va a traer para su uso, pero ojo que lo que estoy diciendo, para su uso personal. No sé, pongamos un ejemplo. 5 computadores. Hay una norma en Colombia que para que se pueda traer por correo certificado, por courier, que llamamos, llámese Servientrega, Interrapidísimo, DHL, etcétera, etcétera, las marcas que ustedes conocen de envíos a nivel internacional, pueden llegar por ese tipo de empresas, ¿cierto? Pero siempre y cuando la mercancía no supere, primero, en valor, $2.000, en valor, en precio. Segundo, no supere las 6 unidades. Y tercero, no supere los 50 kilos. Si usted cumple con esos 3 elementos, usted puede traer la mercancía por correo certificado, ¿verdad? Y no va a pagar ningún impuesto.
Lo puede traer, porque estamos hablando de que son 5 unidades, 5 o 6 unidades. Se supone que son para su uso personal. O bueno, para que usted las venda, pero pues va a vender 4 o 5, ¿cierto? Bien. Pero, por ejemplo, si usted trae una cámara fotográfica que vale, bueno, digamos que cumple con algunas normas. ¿La cámara fotográfica pesa más de 50 kilos? No. ¿Cuántas unidades son? Una cámara fotográfica. Pero resulta que la cámara vale $5,000. No se puede traer por correo certificado. Nos toca hacerlo por una importación ordinaria. Y como estamos hablando de una importación ordinaria, tenemos que negociar un importar. Así usted la haya comprado por Alibaba, por AliExpress, por Amazon Go, bueno, la aplicación que usted de su preferencia, la que sea. Tiene que cumplir con esas 3 características para que pueda entrar por courier. Listo. Si no, si infringe al menos una de las 3, el producto ya le entra por importación ordinaria, y la importación ordinaria significa que usted tiene que pagar unos impuestos. Llámese arancel, llámese IVA, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No sé, por ejemplo, traer ropa. En estos días veía un video de ropa que llega desde Estados Unidos. Usted compra una paca gigante de ropa con chaquetas, con camisas, las puede importar. Resulta que puede ser que valgan $1,000 y puede ser que no pese más de 50 kilos esa paca de ropa. Pero cuando la revisan en la DIAN se van a dar cuenta que vienen al menos 100 unidades. O sea, nos toca importarlo con importación ordinaria porque no cumple con la normatividad que exige la DIAN, que les acabo de comentar que son 3. ¿Que son cuáles? Que la mercancía no supere los $2,000, que no pese más de 50 kilos y que no exceda las 6 unidades. Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Ahora, si usted la compró por Alibaba y de Alibaba le mandaron las 6 unidades, valió $500 y no pesa sino 30 kilos, entra por courier normal, usted no paga impuestos, no paga IVA, no paga absolutamente nada, solamente el servicio de transporte, ¿verdad? Ahora, usted lo compró por Alibaba y digamos que sigamos con el ejemplo de la arena para gatos, pero usted compra, no sé, es muy barato comprar arena, sale como en 0,70, 0,80 más o menos de $1, como 3,000 pesos. Más o menos una bolsa de 4 kilos de arena para gatos, muy barato. Y en el mercado se la consigue en 20,000 pesos. Entonces, en Colombia. Entonces, usted dice, no, necesito que me traiga 10 unidades. Bien, 10 unidades. Ya excedió la cantidad de unidades, ¿cierto? Puede ser que no exceda el peso, porque estamos hablando de que pesan 40 kilos las 10 bolsas, ¿cierto? Y puede ser que no supere los $2,000, ni siquiera va a llegarle a $10, a $20. No, a $10, porque es muy barato. Pero por el solo hecho de que ya trabajado 10 unidades, tiene que ser una importación ordinaria y obviamente el transporte es muy costoso. Podemos estar hablando de $130, $140 solamente el envío de 10 unidades desde China hacia Colombia. Y la mercancía le vale $10. O sea, ahí es cuando uno dice no vale la pena traer 10 bolsas de arena para gato de 4 kilos, porque me estaría saliendo aproximadamente en $170 más o menos esa importación. Y si digo un poquito más porque tiene que pagar IVA, bueno, arancel no paga, pero IVA sí paga la arena para gatos, que es el 19%. Aquí podemos estar hablando de $180, que si lo multiplicamos por la tasa de cambio que es de 3,930, nos da más o menos 707,000 pesos. Multiplique 700, diría 707,000 pesos en 10 bolsas de arena de 4 kilos. Nos da 70,000 pesos por bolsa. No es negocio, porque aquí la conseguimos en 20,000 pesos. Por eso hay que traer 1,000 unidades, 2,000 unidades, 5,000 unidades, para que nos salga más o menos póngale usted 8,000 pesos, puesta en Tunja, 9,000 pesos. Ya es competitivo el precio. ¿Listo? 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 ¿Sí es correcta la apreciación? Sí, tutor. Y Pero, entonces, digamos, para uno exportar, aplica, o ya depende del país. es que se entrecorta mucho, no Producto. escucho, no entiendo la pregunta, se entrecorta bastante. Ahora me escucha mejor. Sí, Que entonces,
Sí, que me quedó muy claro lo que me dice. La pregunta ahora es, ¿eso mismo aplica si yo voy a exportar? ¿O ya depende de las condiciones del país a donde voy a enviar la mercancía? Si son cosas así, digamos unidades o pequeñas cantidades. Pues usted puede exportar muestras comerciales, ¿sí? Y también puede importar muestras comerciales sin costos. O sea, usted, por ejemplo, va a Estados Unidos, lleva unas muestras comerciales, va a una feria y en esa feria usted simplemente llevó artesanías para demostración, pero no las va a vender. Como no es para hacer negocio, sino solamente para feria, usted las puede importar nuevamente a Colombia sin pagar ningún tributo aduanero. Y las saca de Colombia también sin pagar ningún tributo. Normalmente las exportaciones no tienen pago de impuestos ni tributos, ¿no? Para importar sí. De pronto usted hizo una venta en consignación de vestidos de baño. Y de esos vestidos de baño usted mandó 100. De esos 100 vendieron 50. Le consignan su plata de los 50. Pero los otros 50 usted pues no los puede perder. Pues se los tienen que devolver a Colombia, pero pues digamos que no le van a cobrar ningún arancel, ningún impuesto, porque pues se supone que están en consignación, entonces no le van a afectar a usted como tal. Eso se llama reimportación en el mismo estado. O sea, usted exportó, pero la va a importar otra vez sin hacerle ningún cambio a su producto, porque pues era un negocio que usted hizo en consignación, ¿verdad? Lo mismo pasaría con las artesanías. Entonces, para exportar es tal cual como la importación. Usted utiliza un agente de aduanas, un agente de carga, pero pues depende de las cantidades. Entonces, obviamente usted tiene que asumir unos costos de transporte, ¿no? Para poder enviar esa mercancía a Estados Unidos a una feria, pues usted tiene que asumir unos costos de transporte. ¿Listo? Pero es exactamente la misma situación, muy parecida. La diferencia es Muchas que para gracias. exportar usted no paga impuestos. Para exportar usted no paga impuestos. Para importar sí. ¿Qué impuestos pagamos en Colombia cuando importamos? El arancel, que es una herramienta de protección de la economía colombiana, que depende del producto, el arancel depende del producto, y el IVA, que también depende del producto. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta para continuar con el siguiente tema? ¿No? ¿Continuamos entonces? Bien. Ahora vamos entonces con el tema de la logística. ¿Por qué ¿se acuerdan que estamos hablando de los 5T, de transporte, del seguro, de quién sube, de quién baja la mercancía, por qué operador, por qué medio de transporte? Bueno, ahí es cuando entra entonces el tema de la distribución física internacional y el manejo de la logística, que son elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque nos permiten llevar una mercancía de un país a otro. En la gráfica que ustedes están observando, podemos ver una línea logística que nos permite llevar un producto desde una empresa exportadora hasta una empresa importadora, pasando por varios medios de transporte, por aduanas y por operadores logísticos, ¿verdad? Entonces, el operador logístico es el que le hace a usted todo el tratamiento o todo el trámite de exportación o importación, los agentes de aduanas también, y los agentes de carga. Aquí intervienen agentes de aduana que son aquellos que le hacen como los trámites administrativos. Para hacer una importación a Colombia se requiere que usted utilice un agente de aduanas. La norma nos dice que si la importación está por encima de los $1.000, usted tiene que utilizar un agente de aduanas. Si está por debajo de los $1.000, no necesariamente, pero como sugerencia, siempre es mejor utilizar un agente de aduanas. El agente de aduanas es una figura privada, es decir, es una empresa privada que le lleva a cabo a usted todo el proceso administrativo de su importación. Y cuando hablo de proceso administrativo de importación, es todo el tema de documentación, permisos, avales y demás que se requieran para poder hacer la importación al país. Y el agente de transporte es aquel que se encarga de contratar el transporte tanto principal como nacional para poder llevar la mercancía a un sitio determinado, que en este caso puede ser su bodega o empresa, ¿vale? Entonces, por eso es importante el manejo logístico de la exportación o de la importación. Y aquí el concepto de logística hace referencia a la distribución local e internacional. ¿Ustedes qué creen? La logística es nacional e internacional, ¿verdad? O sea, la logística, partimos de que la logística es importante y conocerla porque dentro de la logística está el tema de la distribución física internacional, por eso estas dos preguntas. Entonces, la logística tiene como objetivo que un producto llegue justo a tiempo al lugar correcto y en cantidades exactas en el menor o con el menor costo posible. Eso es lo que se busca cuando tenemos logística. La logística es tan importante en la actualidad que, bueno, ha cambiado mucho el concepto de logística. Ahora tenemos hoy algo que se llama el dropshipping. Seguramente ustedes saben qué es el dropshipping y básicamente consiste en que usted puede comprar un producto en Amazon, China, eh,
pero usted no lo trae hasta Colombia. O sea, a usted no le importa Colombia, sino que directamente lo vende por ejemplo, Amazon. Entonces usted lo compra en China, pero, lo compra, ponle cuidado cómo funciona el tema. Usted lo compra en China, pero usted lo publica en Amazon, en la tienda de Amazon. Y en la tienda de Amazon la gente lo compra. Pero el intermediario para la venta, ¿quién es? Amazon. Pero usted lo compra en China y se lo envía a su cliente sin necesidad de que pase por Amazon o sin necesidad de que pase por sus bodegas. Entonces, hace parte de la logística, es una forma de distribución de los productos que ha cambiado mucho en la actualidad. Y básicamente la logística pues es el punto funcional que proporciona el movimiento físico de los artículos, materias primas, insumos y demás, desde las fábricas hasta el cliente que hace de pronto o le genera algún valor agregado o hasta el cliente final. Ese es el concepto importante de la logística y por eso es que en este gráfico que ustedes observan podemos analizar que la logística es bien interesante o es bien importante en cuanto a que no solamente es flujo de materiales y materias primas, sino también de información, ¿no? Y en esa logística, pues, digamos que la importancia es que usted tenga la posibilidad de minimizar los costos de envío de un producto. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen la capacidad de minimizar costos, pues va a ser más competitivo en cuanto a precio. Y por ejemplo, aquí podemos observar lo que es la DFI o Distribución Física Internacional, que básicamente, como ustedes pueden observar en el gráfico, bueno, y antes de eso, es el proceso logístico que nos permite llevar un producto de un mercado local a un mercado internacional, cumpliendo con unos términos de negociación, los 5 TER. Entonces, si se dan cuenta que los 5 TER y la distribución física están muy alineados y por eso es que están en esta misma unidad, porque realmente tienen una relación muy estrecha entre ellos. Así que en el gráfico ustedes pueden observar que encontramos 3 elementos fundamentales acá. Tenemos, perdón un momento, aquí, país de origen, tránsito y país de destino. Ustedes observan que hay 3 momentos, ¿cierto? En esta cadena, ¿verdad? Aquí tenemos un vendedor, aquí tenemos un comprador. Esto sería más o menos como un exportador, ¿cierto? Y por aquí un importador, ¿verdad? Entonces, miren que tenemos 3 eslabones importantes. Tenemos el vendedor, el transporte local, el agente de aduana, la embarcación del producto, llámese avión, tren, buque. Y miren que aquí en la parte de arriba dice país de qué? País de origen. O sea, exportación. Luego tenemos otro elemento fundamental que es el tránsito internacional. Transporte principal. A esto también se le llama transporte principal o transporte internacional, que es el buque, el avión, el tractocamión, el tren, si es por frontera, digamos. Eso se ve mucho, por ejemplo, en países como Europa, en donde el tren va de país en país, ¿cierto? Y lo mismo los camiones. En Colombia no lo vemos tanto porque pues en Colombia todo se mueve por avión, prácticamente la carga. Bueno, las tractomulas, pero a nivel local. Pero es muy poco, digamos, bueno, ahorita se está moviendo bastante con el tema de la apertura de la frontera en Cúcuta, el tema de la carga eh, por camión y tractocamión. Y pues ya a nivel de buque y avión, pues lo vemos es para mercados ya mucho más lejanos, Estados Unidos, Europa, así y demás. Y el tercer eslabón son los costos en el país de destino, como ustedes lo pueden observar aquí en el gráfico, ¿cierto? Acá. Entonces, si se dan cuenta, tenemos el momento 1, el momento 2 y el momento 3. Entonces, la distribución física internacional nos permite eh, orientar la estrategia de la empresa en cuanto al tema de los costos, los riesgos y las responsabilidades en 3 momentos: país de origen, tránsito y país de destino. Y aquí es cuando entran entonces los 5 TER a hacer su tarea. Ya sabemos que si entregamos la mercancía por aquí en mi bodega, estamos hablando de los términos E, pero que si entregamos la mercancía por aquí en alguno de estos momentos, estamos hablando de los términos F, pero que si entregamos la mercancía por aquí, cuando la mercancía se ha ido en transporte internacional, estamos hablando de los términos C, pero si entregamos la mercancía en las bodegas o muy cerca a la bodega del señor comprador o importador, estamos hablando de los términos D. Entonces miren la relación que existe entre la distribución física internacional y los incoterms. ¿Listo? Bien. Esto lo voy a tratar muy rápido porque pues ya estamos un poquito colgados de tiempo y voy a tratar de ser muy rápido en este tema de las etapas de la distribución física internacional, que son las que ustedes deben tener en cuenta y comentar en el video, ¿verdad? Estos 5 momentos.
Primero, análisis de la carga. Segundo, preparación del empaque. Tercero, selección del modo de transporte. Cuarto, costos. Y 5, documentación. En primer lugar, tenemos la carga. Es importante analizar el tipo de carga que usted va a manejar. Existe carga general, carga suelta, carga unitarizada o carga a granel. Y la carga también se puede clasificar por su naturaleza. Entonces, hay carga perecedera, el pescado, las frutas. Hay carga frágil, de pronto, por ejemplo, platos, vajillas, jarrones, cuadros, ¿sí? Y hay carga peligrosa como los químicos. Hay carga extradimensionada como las maquinarias, como los tubos. Vamos a verlos uno a uno. Por ejemplo, carga general. Es este tipo de carga que de alguna manera es la que, digamos que esta se utiliza mucho sobre todo en buques y tiene que ver mucho con productos de distinta naturaleza que se pueden transportar conjuntamente, ¿cierto? Pueden ser bultos, pueden ser cilindros, pueden ser cajas, pueden ser botellas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto es su carga general. Aquí, por ejemplo, podría ir ropa, cajas llenas de ropa. Aquí, por ejemplo, estos cilindros pueden ser cilindros llenos de aceite de oliva, por ejemplo. Esto se llama carga general. Carga suelta, por ejemplo, las llantas, los tubos, las planchas de hierro, los rieles, etcétera, ¿sí? Son bienes que vienen sueltos, que son de difícil manipulación y que normalmente vienen embarcados como unidades separadas. Luego tenemos la carga unitarizada, que es esta carga que ustedes ven en la fotografía que está paletizada encima de un palet. Un palet es una estiba y básicamente se agrupa en embalajes con el fin de que su tamaño sea más pequeño, se compacte un poco y por supuesto que sea mucho más sencillo la labor de manipulación de la mercancía, ¿verdad? Luego viene la carga a granel, como ustedes lo pueden ver, son estos tanques o isotanques, silos y demás que se utilizan para poder transportar gases, para poder transportar líquidos como el petróleo, la gasolina. Se utiliza mucho para transportar, por ejemplo, carbón, maíz. Ustedes saben que en Colombia lastimosamente importamos mucho lo que son los cereales como el maíz, el sorgo, la soya, el trigo, la cebada, etcétera. Entonces, pues se utiliza mucho este tipo de eh, elementos para poder traer la mercancía a el país. Tenemos la carga refrigerada o perecedera, que pues son todo lo que tiene que ver con frutas, flores, carnes, lácteos, ¿sí? Las flores que salen o que salieron en las semanas antepasadas, San Valentín, desde Colombia, pues iban obviamente como carga refrigerada porque pues las flores se dañan muy rápido. Hace muy poquito, el año pasado, en noviembre, se hizo la primera exportación de mango de azúcar hacia Estados Unidos y por supuesto ese mango pues tenía que ir refrigerado. En aeropuerto, yo que estuve trabajando en una zona, agente de aduanas hace un tiempo, veía cómo salía por avión alguna fruta, la granadilla, el tomate de árbol, la uchuva, ¿verdad? Sale como carga refrigerada, precisamente para evitar que se dañe. De pronto, se refrigera más cuando va por buque, porque el tiempo de trayecto es mucho más largo, en tanto que si se va por avión, pues son unas cuantas horas. Entonces, de pronto en avión no es tanto lo refrigerado, pero sí más en buque. Y carga peligrosa, cuando ustedes ven estos pictogramas, pues se van a dar cuenta que son gases, que son tóxicos, que son radioactivos, que son inflamables, bueno, etcétera. Entonces, este tipo de pictogramas pues vienen como tal en cargas que pueden ser peligrosas. La carga sobredimensionada, como ustedes se pueden observar, pueden ser maquinaria amarilla, ¿sí? Que es gigante. Ustedes saben que en Colombia importamos mucho maquinaria para proyectos de petróleo, de gas, para proyectos de infraestructura, para maquinaria, pues para bienes de capital, como la maquinaria amarilla, para hacer proyectos de grandes acueductos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de maquinaria, este tipo de elementos, pues, se llama carga sobredimensionada, que son como cargas muy voluminosas, muy grandes y que pues requieren un manejo muy especial. Normalmente se traen en buques. Bien, eso en cuanto a la primera parte. Segundo, preparación de empaque y embalaje. Entonces, aquí hablamos del empaque y el embalaje. Tutor, qué pena. ¿Le puedo hacer Diga. una consultica que me surgió una duda? Sí, señor, claro. ¿Cómo es el tema de la refrigeración, por lo menos para realizar exportaciones en frutas y esto? ¿Cómo se maneja ese tema de refrigeración? Bueno, resulta que para que usted pueda hacer exportación de frutas, verduras, carnes, lácteos y demás, pues necesita refrigerar la mercancía. Depende del tipo de producto, ¿no? Hay unas frutas que
por su madurez, pues se demoran un poco más y no las refrigera, siempre y cuando se vaya en avión. Pero si las lleva en barco, pues tiene que refrigerarlas. Entonces, esto se le llama reefer. ¿El reefer qué es? Es un contenedor, como cualquiera que hemos visto, de 20 y 40 pies, pero que tiene un sistema de refrigeración, que lo que hace es que la mercancía se mantenga más fresca y no se dañe, perdure por más tiempo. Es un contenedor tal cual como el que ustedes ven por ahí en las calles, simplemente que va refrigerado. ¿Listo? Obviamente es más costoso, porque es más delicado y pues por el tipo de mercancía. Pero es igual que cualquier contenedor. Se transporta igual que cualquier contenedor, simplemente que tiene el sistema de refrigeración para que la mercancía se mantenga refrigerada por el tiempo de tránsito, pues, hasta que la mercancía pues llegue al lugar de destino, ¿no? Entonces depende del tipo de producto. Ustedes saben que esos reefers son como una nevera portátil, simplemente grande, que usted la gradúa según la temperatura que requiera para el transporte de su producto. Gracias. Bueno, bien, entonces, el tema del empaque y el embalaje son elementos fundamentales porque resulta que usted necesita empacar y embalar su producto. El empaque es aquel sistema que contiene directamente el producto. Por ejemplo, si yo le hablo a usted del vino, ¿cuál sería el empaque del vino? Pues la botella. Si le hablo de whisky, ¿cuál sería el empaque del vino? Pues la botella, ¿cierto? Pero si le hablo de que el vino viene en botella, pero adicional a eso trae una caja, pues le estaría hablando de embalaje. Entonces, la diferencia entre el empaque y el embalaje es que el empaque contiene directamente el producto, en tanto que el empaque no, tanto que el embalaje hace parte de la presentación del producto y que se utiliza muchas veces para el tema comercial. Entonces, ustedes ven la crema Colgate, todos conocemos la crema Colgate con la que nos cepillamos los dientes. Esa trae empaque primario, que es el que como tal, digamos, contiene el producto, ¿cierto? El plástico que todos conocemos, pero adicional a eso también trae una caja de cartón que permite que embalar el producto de forma sencilla en las cajas más grandes y también sirve como el elemento comercial. Entonces, esa es la diferencia entre empaque y embalaje, ¿listo? Bien. Objetivos del embalaje. Pues básicamente el embalaje lo que nos permite es que protejamos la mercancía y protejamos las cualidades organolépticas del producto, el sabor, el olor, que no se contamine de otros productos y demás. Por supuesto, el embalaje facilita la manipulación de la carga, el almacenamiento, es sencillo para monitorizar la carga y, por supuesto, permite que las tarifas de flete sean más económicas, porque no es lo mismo llevar una mercancía bien unitarizada, bien puesta, bien ubicada, a una mercancía que de pronto ocupe mucho espacio y, por supuesto, ustedes saben que, sobre todo en el transporte aéreo, nos cobran por metro cúbico, ¿verdad? Eh, en el tema marítimo, pues nos cobran por contenedores. Uno puede contratar un contenedor, un FSL, full container, o un LCL, que básicamente es una parte del contenedor. Pues depende del tipo de mercancía que usted vaya a traer. El ejemplo de China. Yo puedo traer desde China un contenedor lleno de 20 pies que más o menos le caben 5.000 bolsas de arena. Pero si no quiero traer arena, sino que también quiero traer camitas para perros y gatos, pues puedo traer la mitad del contenedor lleno de arena y la otra mitad lleno de ¿qué? De camas para perros y gatos. O solamente quiero traer la mitad del contenedor, pero hay otro usuario, otro cliente en Colombia que quiere traer, no sé, juguetes para mascotas. Ese otro importador puede, también desde China, puede contratar ese mismo contenedor, la parte que sobra del contenedor, porque yo ocupo solamente la mitad, y puede contratar esa otra mitad para traer la mercancía. Obviamente el flete nos saldría más barato porque nos saldría por $1.000 a cada uno. O sea, se comparte, digamos, el costo. Eso se llama, eso lo hacen las navieras cuando consolidan la mercancía. Se llama consolidación de mercancía, que es completar el viaje. Los contenedores normalmente no vienen a mitad. Los contenedores para que, digamos, la naviera para que sea eficiente en cuanto al tema financiero, pues tienen que traer los contenedores llenos, si no, pues no sería un negocio. Entonces, un contenedor nunca va a venir desocupado o a mitad. Siempre tiene que venir consolidado con mercancía que puede ser de uno o de varios importadores, porque la idea es consolidar la mercancía para que el contenedor venga lleno y pues valga la pena traer un contenedor, ¿no? Bien. Marcas, empaques y embalajes. Esto es importante porque eso nos permite determinar en la caja, en la bolsa, en el empaque que usted desee traer, como el tema de caracterización del producto. Es decir, que usted diga, mire, ese es un producto que viene desde tal país, el importador es X, el exportador es Y, vienen 100 unidades por caja y demás. Pero también le permite a usted entender que de pronto el producto es un
producto pesado que pesa 10 kilos, 20 kilos, bueno, etcétera. Pero también le permite a usted entender que el producto es un producto frágil, que son las marcas de manipulación, ¿no? Por eso en algunas cajas vemos las flechas hacia arriba, que significa este lado arriba, o vemos la copita de vidrio, que significa que es un producto que, con el cual hay que tener precaución, porque es un producto que se puede dañar fácilmente, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta también en el momento de que estemos haciendo todo el análisis de carga. Tercero, selección del modo de transporte. En el modo de transporte es muy importante, digamos, identificar cuál me conviene más, ¿sí? ¿Cuál me conviene más en qué sentido? Pues usted tiene que analizar la mercancía, la carga. Si es una carga perecedera, pues obviamente lo más viable, lo más pertinente es llevarlo por avión, porque el tiempo de tránsito es más poco o menor. Pero si de pronto usted va a importar, no sé, la arena para gatos, que tiene 5 o 6 años de vigencia, llantas, tubos, maquinaria, pues lo trae por barco, porque el barco es más barato, se demora más tiempo, pero es más barato. El medio aéreo es más costoso, pero es más rápido. Entonces, cada uno tiene sus ventajas. Entonces, eso es lo que hay que analizar realmente. O lo va a llevar por tren. Bueno, en Colombia sería difícil decir que por tren, porque en Colombia, bueno, hasta ahora, hay que decirlo, hasta ahora he visto que se está moviendo la carga en Colombia por tren. Hay una línea que se está moviendo mucho en el centro del país que va desde La Dorada a Caldas hacia Cartagena, que está llevando café, café en grano. He visto también que están llevando contenedores también y se está moviendo bastante el tema de las líneas férreas en Colombia. O sea, sería muy interesante que se pudiera reactivar, se está reactivando. He visto mover 150 vagones por 4 locomotoras. 150 vagones, eso no se veía desde no sé cuánto. Entonces, digamos que el tema de la línea férrea pues está mejorando mucho en Colombia, que es muy interesante el tema, ¿no? Porque es mucho más económico, es más lento obviamente, pero es mucho más barato llevar una mercancía, por ejemplo, desde Buenaventura hasta Bogotá, que puede estar costando 2 millones de pesos, en tanto que en una tractomula puede estar en 5 millones y medio, ¿sí? Más o menos. Entonces, siempre es interesante el tema de que usted seleccione cuál es el modo de transporte que más le funciona, dependiendo del producto, dependiendo de sus necesidades, porque si usted necesita que la mercancía llegue rápido a Europa, pues usted no la va a mandar en buque, tiene que mandarla en un avión porque pues, su cliente necesita pues rapidez en la llegada de la mercancía, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de contratar. Entonces, aquí tenemos los medios de transporte. Los medios de transporte, pues básicamente se referencia al tipo de vehículo que se implementará o que se utilizará, ¿no? Entonces, el medio puede ser la tractomula, el avión, el buque, pero hablamos de modos también, y los modos sería el modo aéreo, ¿cierto? Y el medio, ¿cuál sería? El avión o el helicóptero. Hablamos de modo terrestre, ¿cuál sería el medio? El camión, la tractomula. Tenemos el modo marítimo, cuyo medio sería el barco, el buque o la lancha. Y tenemos el modo ferroviario, cuyo medio sería el tren o el ferrocarril, ¿vale? Bien. Y aquí tenemos una pequeña introducción a lo que es cada tipo de transporte. Entonces, como yo les decía, el transporte aéreo, pues se pueden manejar, digamos, contenedores más pequeños, ¿verdad? Dentro del avión, o se puede manejar divisiones dentro del avión que lleva cierto tipo de mercancía para evitar que se contamine. Como yo les decía, en el avión no se puede llevar carga suelta, ¿cierto? El documento de transporte en el aéreo es la guía aérea, más conocida como Airwheel Bill, por eso se llama AW, Airwheel Bill. Y básicamente en el transporte aéreo, pues tiene ventajas como la rapidez, es el más seguro, acuérdense que el transporte aéreo es el más seguro de todos. Eh, Asimismo, el seguro es más económico porque como es tan seguro, pues el seguro baja mucho, pero como desventaja es que es el más costoso de todos y su capacidad pues es limitada, ¿no? Difícilmente usted podría traer, por ejemplo, una motoniveladora o una máquina de esas que utilizan en Cerrejón, ¿no? Esas volquetas gigantes. Tienen que traerla básicamente en un buque. Bien. El transporte marítimo. El transporte marítimo también es interesante. En el transporte marítimo movemos contenedores de 20, 40 pies, high cube, refrigerados. Bueno, hay otro tipo de contenedores que se utilizan que son, digamos, destapados por el tipo de mercancía. Eh, pero marítimo, pues la ventaja es que puede cargar cualquier tipo de mercancía, ¿no? Cualquier tipo de mercancía. En transporte, pues básicamente el documento se llama BL, Bill of Lading, por eso se llama BL, Bill of Lading, conocimiento de embarque, ¿no? Al español. Y como les decía, la tarifa más económica, pues es la de transporte marítimo, pero básicamente, pues, digamos que es más demorado. Podemos estar hablando de 35 días desde China hacia Buenaventura,
más o menos. Entonces es bastante demorado, tanto que en un avión usted en 2, 3 días está desde China a Colombia, muy, muy rápido. Bien, tenemos otro que es de transporte por carretera, pues que ustedes de pronto lo conocen, el que vemos aquí en el país, tractomulas, camiones, camiones de estacas, camiones refrigerados, bueno, etcétera, etcétera. Entonces también es, bueno, aunque en Colombia no es tan económico, pero digamos que también es un transporte que se utiliza mucho en el país. Y tenemos el ferrio por tren, como ustedes pueden ver, hay varios tipos de contenedores. El tren pues, puede cargar cualquier tipo de mercancía, contenedores, tolvas, tanques, carga suelta, bueno, etcétera. Y como les digo, en Colombia se está reactivando bastante. Si ustedes ven, por ejemplo, videos de cómo se transporta la mercancía en Europa, la mayoría se transporta en tren. Y son kilómetros y kilómetros de trenes, que realmente pues es interesante el tema porque el costo es mucho más bajo y pues hace más competitivo poder traer un producto, ¿no? De país a país. Pues aquí no lo vemos, digamos que en América, sobre todo en Sudamérica, no tenemos un tren que comunique a los países, pero si ustedes van a Europa, se van a dar cuenta que los trenes se comunican prácticamente con toda Europa, ¿cierto? Ustedes pueden ir desde París hasta Inglaterra. Tengan en cuenta que Inglaterra es una isla. Sin embargo, el tren pasa por el Canal de la Mancha, por debajo del Canal de la Mancha, o sea, por debajo del agua. Y pues, bueno, el desarrollo, digamos que en cuanto a tren de pasajeros y de carga en Europa es bastante alto, así como en Estados Unidos y en China. Aquí en Sudamérica es donde estamos un poquito atrasados con el tema del tren. Sin embargo, les quiero contar que aquí en Boyacá hay un proyecto bien interesante que está siendo apoyado por el gobierno nacional y por el gobernador de turno, que lo que busca es tener un tren de pasajeros y carga desde la ciudad de Sogamoso hasta la ciudad de Bogotá. Esto pues, le va a traer grandes beneficios al departamento de Boyacá en el tema de turismo, en el tema de que la gente, por ejemplo, que está en Bogotá, quiera cambiar de ambiente, tener su familia de pronto en un sitio un poco más sano. Y pues en un tren que va a durar un trayecto de 1 hora 15 minutos, porque la idea es un tren de mediana velocidad, estamos hablando de 80 a 100 kilómetros, pues va a ser bien interesante para el desarrollo que se le pueda dar al departamento. Ojalá pues él pueda llevar a cabo ese proyecto. Bien, el transporte multimodal básicamente es el que utiliza todos los que acabamos de ver. ¿Listo? 4, costos asociados a la importación. Esto ya es a nivel de resumen porque ya lo hemos visto, que básicamente son los costos que se generan en el país de origen o país exportador, los costos de tránsito internacional y los costos en el país de destino. Entonces, cuando hablamos de costos en el país de origen, nos enfocamos en todos aquellos costos que generan desde el momento en que la mercancía está saliendo desde la fábrica del exportador hasta el momento en que llega a puerto o aeropuerto en el país de origen. Los costos de tránsito internacional tienen que ver con todo lo que tiene que ver con manipulación de mercancías, seguros, transporte internacional, almacenaje, desembarque y agentes en el tránsito internacional. Y los costos en el país de destino, pues básicamente son aquellos que se llevan a cabo en el momento en que la mercancía está en el país de destino hasta que la mercancía llega a la bodega de quien ha comprado la mercancía o el importador. ¿Listo? Bien. Y en quinto lugar, los documentos. Aquí los documentos son importantes porque tenemos que tener en cuenta que, eh, digamos que hay unos documentos que que se tienen que utilizar sí o sí, que son obligatorios. La factura comercial, por ejemplo, Commercial Invoice. Esa nos la entrega el vendedor, ¿verdad? Cuando usted está haciendo una importación, quien le entrega la factura comercial es el vendedor. La lista de empaque es un documento que nos especifica cómo viene empacada esa mercancía. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la arena para gatos. Entonces, en la lista de empaque me van a decir 2.000 bolsas plásticas que contienen arena para gatos, cada bolsa pesa 4 kilos. Listo. O sea, describe el empaque que se está utilizando para hacer ese proceso de exportación o de importación. ¿Listo? El conocimiento de embarque en caso de que el transporte sea marítimo, se conoce como BL. ¿Quién lo entrega? Pues la empresa transportista. Ella es la que se encarga como tal de generar el BL o la naviera. Si es por avión, entonces se llama la guía aérea. ¿Quién la genera? La aerolínea. Si es por carretera, la carta de porte. ¿Y quién la genera? Pues el agente de transporte. ¿Listo? Si es un OTM, pues básicamente es transporte multimodal. ¿Quién lo genera? Pues la empresa o el operador, en este caso, OTM. Otro elemento o documento fundamental es la póliza de seguro, que es la que de alguna manera
nos ayuda a cuidar la mercancía en caso de que se genere algún daño, ¿no? ¿Quién nos la entrega? Pues el corredor de seguros. Certificado de origen. ¿Quién entrega el certificado de origen? Las entidades encargadas del país que se está exportando. El certificado de origen es un documento que básicamente lo que busca es identificar de dónde viene el producto, ¿sí? ¿Cuál es su procedencia? ¿En dónde se ha fabricado? Con el fin de, sobre todo, disminuir el tema de los aranceles, ¿no? Es básicamente eso. Y ese no lo entrega el vendedor, el vendedor. Y la licencia de exportación o importación, que básicamente es el documento que legaliza una exportación o una importación, en donde se caracteriza la mercancía, quién está vendiendo, quién la está comprando, la naviera, los costos de transporte, de fletes, de seguros y demás, que eso lo vamos a ver en la próxima sesión cuando veamos el proceso de importación. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí, profe, buenas noches. Soy Yajaira. Profe, una pregunta. En la parte de la póliza de seguro de esa mercancía, ¿esa póliza es sobre el 100% de la mercancía a cargar? O sea, sobre el 100% de la carga, o eso tiene un porcentaje por Sí, el que respondería al seguro. sí es como un deducible, normalmente como el 85, el 90%, eso depende del corredor de seguros, pero normalmente es un 90% del valor de la mercancía. Normalmente, ¿no? Depende del corredor de seguros, pero normalmente es así. Ah, ok, pero siempre es un buen porcentaje. Sí, Porque en la claro. planta, yo trabajo en una planta industrial y para temas de accidentes, de cosas y eso, de cuestiones naturales, desastres y eso, la póliza solo nos cubre el 66%, como el 70% más o menos. Sí, sí, claro. Pero en el tema de transporte internacional sí, sí es un poquito más beneficioso en cuanto al cubrimiento. Ah, gracias. Sí, señor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, inquietud? Acuérdense, me disculpan, aquí las fechas están mal, pero acuérdense entonces que lo que vimos al inicio, que básicamente ustedes tienen que entregar esto el 21 de marzo, ¿no? ¿Y en qué consiste entonces la actividad? Digamos que la actividad está desarrollada en dos momentos. La primera es que ustedes tienen que hacer una participación en el foro, ¿no? En el foro, en donde pues tienen que con sus aportes ir construyendo de a poco el trabajo final. Entonces, vamos a calificar, por una parte, la participación de cada uno de ustedes en el foro, que es la parte individual, y la parte grupal consiste en hacer un video. En ese video ustedes van a tener que desarrollar, o mejor, van a tener que hablar acerca de qué son los Incoterms, ¿cierto? La idea es que ojalá pudieran ustedes hacer una explicación más o menos como la que yo dije aquí por cada Incoterm. Mire, el Incoterm X-Word, el comprador se encarga de entregar la mercancía en su bodega, perdón, el vendedor se encarga de entregar la mercancía en su bodega, en tanto que el comprador asume todos los costos y responsabilidades a partir de allí porque se encarga de toda la cadena logística. DDP, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes ojalá puedan intervenir todos, los que están en el grupo, en el video, que se puedan ver. La idea es que, como decía la doctora en la primera web, ustedes se puedan ir grabando, como en esta reunión. Ustedes pueden hacer una presentación en PowerPoint y la graban, se reúnen todos, hacen la reunión, la graban y básicamente luego la suben a YouTube. Pero la idea es que todos participen, pero que no lean y que no llenen de tanta información las diapositivas, porque a veces las llenan de tanta información que lo único que hacen es leer. Y la idea es que no lean. La idea es que ustedes interioricen y se aprendan los psicotérmicos. Pues no de memoria, pero por lo menos algunos elementos fundamentales de cada uno. ¿Listo? Eh, entonces, en el video tienen que participar todos, tienen que narrar lo que está presentando, lo que están presentando, que se escuche bien, que tengan un volumen alto para poderlos escuchar bien. Y cuando tengan el video, pues lo suben a YouTube para que en el trabajo que tienen que subir al entorno de evaluación, coloquen pues el link del video, el enlace del video en YouTube para que nosotros lo podamos observar. Y en el documento de Word ustedes saben que tienen que, bueno, acuérdense que son dos partes, entonces los Incoterms y también la cadena de distribución. Entonces en el video tienen que comentar qué son los Incoterms y tienen que comentar el tema de la distribución física internacional, describiendo los 5 elementos que yo les acabo de comentar. ¿Listo? Acuérdense que para subirse al entorno de evaluación el documento, es un documento en Word, con portada, en donde ustedes tengan los integrantes del grupo, donde haya una introducción, unos objetivos, un contenido
del documento y donde colocan, pues en el contenido del documento pueden colocar una síntesis de los aportes que hicieron en el foro, ¿verdad? Tomar todos esos aportes, hacer una síntesis de 1 o 2 hojitas con los elementos ya dichos o los temas ya vistos y colocar el enlace del video para que nosotros lo podamos observar, así como las conclusiones y las referencias bibliográficas de su trabajo. ¿Listo? Acuérdense, por favor, que no deben copiar textualmente porque la plataforma, cuando usted sube el documento, automáticamente se lo pasa por Turnitin, que es un software antiplagio, y si está por encima del 20%, que es lo aceptado en las universidades, pues no se les tiene en cuenta para calificar. Automáticamente se les pone 0, porque estamos asumiendo que ustedes no hicieron el trabajo, sino que lo que hicieron fue copiar y pegar de una página, de un libro, de una inteligencia artificial, lo que sea, y no hicieron su trabajo. Entonces la idea es que ustedes hagan una síntesis con sus palabras, analicen y suban el trabajo. Como les digo, si está por encima del 20%, pues se les baja la nota. Si está por encima del 50%, ya no es, ni siquiera les califica porque imagínense la mitad del trabajo copiado. Pues la idea es que no copien, la verdad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud que tengan adicional? Doctor Milton, Paola tiene alzada la mano y después sigue Daniela. Adelante. Buenas noches, Adelante, tutor. Paola. Mi pregunta es, el video de cuántos minutos debe ser, digamos, para hablar en resumen. Buena pregunta, muchas gracias. El video debe ser de al menos mínimo unos 5 minutos, porque miren lo que yo me he demorado explicándoles estos temas. Y eso que esto se explica normalmente para un profesional de negocios internacionales, se explica en un semestre, ¿no? Prácticamente. Pero miren lo que yo me he demorado explicándoles esto. Entonces uno diría, bueno, al menos en 5 minutos que resuman lo que hemos visto, la temática que hemos visto, ¿no? Porque hemos tenido experiencias de estudiantes que lo hacen en 1 minuto. Y realmente en 1 minuto, pues no pueden explicar absolutamente nada. Entonces, al menos 5 minutos el video, mínimo, ¿vale? Vale, tutor, muchas gracias. Era mi inquietud, gracias. Daniela. Profe, yo tengo una dudita. ¿En el video hay que explicar los 11 incortes o solamente 5? Por favor, tienes que leerte la guía y la guía claramente nos dice documento grupal con síntesis de los aportes en el foro y video donde se identifique y analice los siguientes puntos. ¿Qué son los Incoterms? Registre los Incoterms existentes y en qué consiste cada uno de ellos. O sea, los 11 Incoterms. ¿Listo? Ok, profe, muchísimas gracias. Y también la distribución física internacional, ¿no? Los dos temas tienen que ir en el mismo video. No ¿Alguna hay otra más pregunta? preguntas, doctor Milton. No hay nadie más con la mano alzada. Perfecto, perfecto. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Si no es así, entonces, para Sí, nosotros ha profe, sido... Señora, disculpe, sí, tengo una preguntita. ¿Cuándo sube esta presentación o este video? ¿Cuándo lo sube al foro? ahorita mismo, creo que ahorita mismo, mañana, Teams nos lo procesa Y y se queda sube a listo. YouTube. Y lo subimos Mm. Ah, bueno, a YouTube, sí, señor. listo, profe, gracias. Vale. Bueno, Entonces, yo creo que ya sería pues ya lo último, doctor Milton, y como usted lo explicó, obviamente se hablaron de los dos temas que tienen que hacer en el trabajo, está muy clara la información. La idea es que sepan clasificar los 11 Inconter de acuerdo a los 4 grupos, dar una explicación muy clara de lo que consiste cada uno de ellos y también hablar sobre los 5 componentes que hacen referencia a la parte de distribución física para que también lo tengan muy claro, que sea la presentación, pues que se les escuche el audio, una presentación que utilicen un medio para poderla realizar. La idea es que no lean y tener mucho cuidado con la presentación, de copiar de otras páginas la información. Creo que es un tema muy importante donde ustedes pueden conocer en qué consiste la importación y la exportación.
Es un tema muy amplio y que obviamente a medida del transcurso de las actividades que se van a realizar, pues ahí se va dando a conocer en qué consiste cada una de ellas más a fondo. Y que solamente no es importar y exportar los productos, sino también conocer los requisitos, los medios de transporte que se utilizan para traerlos, para comprar los productos, para venderlos. Es simplemente pues tener un conocimiento porque este tema es muy amplio y a medida de las cosas prácticas es que se van dando a conocer y hay que leer mucho para ir aprendiendo toda esa normatividad y todos esos requisitos para poder importar y exportar bien en el país. Entonces, gracias por la asistencia. No sé, doctor Milton, si tenga algo más para comentar. Y también se les va a asignar, obviamente, los puntos. Por eso es muy importante que se inscriban en los IPAs para que ustedes tengan conocimiento. También se les va a compartir como ese manual que deben siempre inscribirse en los IPAs y al mismo tiempo verificar la asistencia. Muchas gracias. No, Doctora, señora, por disculpa, ahora. Perdón. ¿asistencia no hay o es este link que dejaron acá como tal? Es que la verdad no he podido, o sea, yo me estuve buscando en el programa para inscribirme, pero pues no sé si estoy inscrita. Voy a ahorita a interactuar en la plataforma ahí donde el tutor abre a inicio. Ahí inclusive ahorita lo pueden hacer, no se demoran ni un minuto. Pueden ingresar al campus, como les comentaba en el chat, el paso a paso se inscriben, mandé una imagen para que ustedes de inmediato se inscriban en el CIPAS, ingresan al campus, buscan la parte de comunidades de interacción y participación académica, dan la opción de CIPAS, dan la escuela, dan el curso, dan obviamente el programa de administración de empresas, buscan ahí como les envié en el chat la imagen, la temática, que es Incoterms y DFI del 5 de marzo. Quien organizó el CIPAS es el doctor Milton, le dan registrar, inscribirse y después le dan la asistencia. Y ahí automáticamente el sistema le bota al doctor Milton el registro de asistencia de los participantes que están acá en el CIPAS. Inclusive eso se va a cruzar con la lista de asistencia que arroje también Teams. Ah, bueno, doctora, muchas gracias, muy amable. Sí. Es un proceso un poquito pues engorroso, pero ahora en adelante la plataforma se está manejando así con con la parte de participación de los IPAs para todos los cursos de la UNAD, para que lo tengan en cuenta siempre, para los puntos. Listo, doctor Milton. Muchas gracias a todos por la paciencia. Se nos pasó un poquito el tiempo, pero es que este tema, la verdad, es un poco largo y traté de resumirlo lo más que puedo. Así que les agradezco la participación y nos estamos viendo entonces en próximas oportunidades. Dios mediante. Doctora, Gracias, tenga muy muy buena noche. amable. Buena noche. Buena noche, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buena noche.